Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar los problemas 3.3 y 3.4 de la física universitaria de Szymanski, la 13ª edición. El punto 3.3, un diseñador de página web crea una animación en la que el punto en la pantalla de la computadora tiene una posición R igual a 4 centímetros más 2.5 por t al cuadrado y más 5 tj. Vamos a dividir las dos componentes del vector de posición en Rx y R sub y, como 2.5t al cuadrado más 4 y R sub y 5t. La primera pregunta nos dice, determine la magnitud y dirección de la velocidad media del punto entre t0 y t2. Entonces, primero la definición de velocidad media, que es el delta de la posición R2 menos R1 sobre delta de t, T2 menos T1. R2 va a ser el vector de posición cuando t es igual a 2 y R1 cuando el tiempo es igual a 0 segundos. Bien, entonces ahora vamos a calcular los vectores correspondientes. R1 es cuando el tiempo es 0, entonces para Rx solamente nos queda 4i y es 0 para y. En R2 entonces vamos a tener, reemplazamos el valor en la ecuación 2.5 por t, que es 2 elevado al cuadrado, más 4, que es el término independiente, todo esto es i, más 5, que multiplica a 2, que es el tiempo, en j. Evaluando, entonces tenemos 2 por 2, 4 por 2.5, 10, más 4 i, más 5 por 2, 10, j. Finalmente nos queda 10 más 4, 14 i, más 10j. Entonces ahora podemos calcular la velocidad media. El vector de velocidad media va a ser igual a R2, que es 14i, más 10j, menos el vector R1, que es 4i, entonces menos 4i, sobre la diferencia de tiempo, que va a ser 2 segundos menos 0 segundos. Lo de arriba está en centímetros según las unidades y abajo segundos. Entonces 14 menos 4, 10 y más 10j sobre 2, entonces nos queda 5i más 5j. Centímetros por segundo. Nos dice que determinemos magnitud y dirección de esa velocidad media. Entonces, magnitud de la velocidad media es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de las dos componentes. O sea, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 veces 25. Entonces, raíz cuadrada de 2 veces 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 2 para un total de 7.07 aproximadamente centímetros por segundo. En cuanto a la dirección, ya sabemos que la tangente del ángulo va a ser la división entre las y sobre las x. Nos da 1, por lo tanto, teta es la tangente a la menos 1 de 1, que es igual a 45 grados. El punto B nos dice, calcule la magnitud y dirección de la velocidad instantánea para tiempos 0, 1 y 2. Entonces lo primero es calcular la velocidad instantánea y vamos a colocar la definición de velocidad instantánea. La velocidad instantánea está definida como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Entonces tenemos nuestro vector de posición en las x y y. Entonces vamos a derivar ese vector de posición con respecto al tiempo. 2,5t al cuadrado más 4 para las y más 5t para las j.
derivamos con respecto al tiempo. Esto va a ser igual. Derivada de t al cuadrado es 2t. Entonces 2,5 multiplica a 2t. Derivada de una constante da 0, o sea que nos queda eso para la sí. Más derivada de t, 1, 5 por 1, 5. Y nos queda 5ti más 5j. Entonces ahora podemos calcular la velocidad instantánea para tiempo 0, simplemente reemplazando. Para el primer valor nos da 0i más 5j, va a ser igual, la magnitud en 0 es igual a las j, a 5 centímetros por segundo. Su dirección, entonces como están las j y son positivas, va hacia arriba, entonces θ va a ser igual a 90 grados. Velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 1 va a ser igual a 5 por 1 para las i más 5 en las j. Entonces nos da 5i más 5j y nos dio un valor muy parecido al de la velocidad media. Magnitud de la velocidad instantánea es igual a la raíz cuadrada de, entonces 2 por 25, porque es igual a la de la velocidad media que ya habíamos calculado, 7.07 centímetros por segundo. Dirección, θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 5 dividido 5, 1, o sea 45 grados. Velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 2 va a ser 5 por 2i más 5j. Entonces nos da 10i más 5j. Magnitud instantánea a 2 segundos va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, que nos da 125. La raíz cuadrada de 125 nos da 11.18. θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 5 dividido entre 10, o sea, de 1/2, y nos da 26.56 grados, aproximadamente 27 grados. La parte C dice dibuje la trayectoria del punto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos y muestra las velocidades calculadas en el inciso B. Entonces, haciendo la tabla y mostrando los cálculos, vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí están tiempo 0, tiempo 1 y tiempo 2 y coincide perfectamente con los valores calculados anteriormente y está la gráfica. Ahora vamos con el punto 3, 4. La posición de una ardilla que corre por un parque está dada por el vector de posición 0.280 metros por segundo por t más 0.0360 t al cuadrado en i y 0.0190 metros por segundo al cubo por t cubo. Entonces vamos a separar las dos componentes como hicimos en el problema anterior. Rx va a ser igual a 0.036 por t al cuadrado más 0.280 por t. Ry va a ser igual a 0.190 por t cubo. Preguntas: ¿cuáles son Bx de t y By las componentes en x y y de la velocidad de la ardilla en función del tiempo? Entonces nos están preguntando velocidad instantánea y ya sabemos que por definición es la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Entonces para las x va a ser la derivada del vector de posición respecto a la x. O sea, derivada de 0.036 t al cuadrado más 0.280 t con respecto al tiempo, a dt. Entonces, derivada de esto nos va a dar 0.0360 por 2t, que es la derivada de t al cuadrado, más la derivada de t me da 1, entonces nos queda el término independiente 0.280. Para las y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a totalizar aquí el producto.
Entonces, b de x de t finalmente queda 0.072 por t más 0.280. Para las y, hacemos lo propio, hacemos la derivada con respecto al tiempo de r de y a de t. Derivada de t al cubo es 3 veces t al cuadrado multiplicado por la constante. Entonces 3 por la constante 0.190 por t al cuadrado nos va a dar 0.057 t al cuadrado. Entonces ahora podemos calcular la velocidad con respecto al tiempo para la segunda parte. En la parte B nos dice que calculemos cuando el tiempo es igual a 5 segundos la distancia de la ardilla desde la posición inicial. Entonces primero posición inicial, reemplazamos el valor de 0 y nos da que el vector de posición era igual a 0. Para 5 entonces será, reemplazando 0.0360 por 5 al cuadrado más 0.280 por 5, eso es para la sí, más 0.0190 multiplicado por t, que es 5 al cubo, y esas son las j. Resolviendo, entonces vamos a tener 0.9 más 1.25 para la sí, más, multiplicando aquí, 2.375 para las j. Resolviendo la última parte para la sí, entonces vamos a tener 2.15i más 2.375 para las j. Magnitud del vector de posición cuando el tiempo es igual a 5, entonces sumamos el cuadrado de las componentes, 2.15 al cuadrado más 2.375 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 10.263 y nos da finalmente 3.204, las unidades están en metros. Entonces esta es la distancia que recorrió desde 0 hasta 5 segundos después, distancia recorrida por la ardilla. En la parte C nos dice también que a 5 segundos cuáles son las magnitud y dirección de la velocidad de la ardilla. Entonces, como tenemos ya las dos velocidades en x y y, pues es simplemente calcular la magnitud. Entonces, magnitud para el vector de velocidad en 5 segundos es tomar el vector b sub x y reemplazar el valor de t. 0.072 por 5 más 0.280 y más 0.057 por 5 elevado al cuadrado en j. Resolviendo, 0.64 en la sí más 1.425 en las j. Este sería el vector, pero entonces lo que nos piden es la magnitud. Entonces calculamos la magnitud para este vector de velocidad. Recordemos que es la suma del cuadrado de las componentes, 0.64 al cuadrado más 1.425 elevado al cuadrado, y sacamos la raíz y nos da la raíz cuadrada de 2.44 para obtener finalmente 1,56 metros por segundo, que son las unidades correspondientes para la velocidad. La dirección tangente de θ es igual a 1.425 dividido 0.64. Por lo tanto, θ o dirección va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1.425
dividido entre 0,64. Nos da 65.81 grados. Y hemos terminado. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gusta, denle like. Sigan mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme. Compartan sin discreción. Hasta una próxima ocasión.